tú lo haces, mi rey. Amén y amén. Libro de Jonás, capítulo número 1, verso 1 al 3. Hemos dado lectura, mis santos hermanos, ¿sí? Y quisiera, a manera de una breve síntesis de la primera clase que tuvimos el domingo anterior por la mañana, analizando la vida del profeta Jonás. Decíamos, mi querido hermano, que en aquel entonces, allá por el año 790 antes de Cristo, otros lo logran ubicar en el año 800 aproximadamente antes de Cristo, se levantó por tercera oportunidad el imperio asirio. Digo esto, mi querido hermano, porque este imperio tuvo tres, diríamos, surgimientos y tres caídas también. La primera vez que salió el imperio asirio fue en el año 1813 antes de Cristo hasta el año 1780. Luego surgió nuevamente en el año 1365 hasta el año 912 y volvió a caer. Y posteriormente en el año 800 hasta el año 609 antes de Cristo. Recuerde que antes de Cristo los años van descendiendo y de Cristo en adelante van ascendiendo, van subiendo. Mis santos hermanos, es en el último, diríamos, levantamiento del imperio asirio donde surge el profeta Jonás. Este profeta, tal cual como lo habíamos enseñado, no pertenecía a la región de Nínive. Mas sin embargo, este profeta, siendo un profeta de Israel, fue enviado a Nínive para poder hablar en contra de ella. El imperio asirio abarcaba toda la región de Mesopotamia, juntamente parte de la región de Egipto. Todo este imperio, mi amado hermano, fue gobernado por los asirios. Las ciudades primordiales de la capital era Asur, dedicada por cierto a un dios de ellos, y también Nínive. Diríamos que Asur era la capital política y Nínive era la capital comercial de este imperio asirio. El idioma de ellos era el arameo, entre otros. Esta región, recuerde, mi querido hermano, tenía subyugado a la nación de Israel, que para aquel entonces estaba dividido en ¿cuántos reinos Israel? En dos. El reino del norte, siendo Samaria su capital, y el reino del sur, o reino de Judá también, siendo su capital Jerusalén. Si habían dos reinos, de seguro habían dos reyes también. Ellos, mi amado hermano, estaban siendo subyugados por el imperio asirio en aquel entonces. Mi querido hermano, este cuadrito que también se lo pasó la semana anterior, los reyes de Asiria eran en los tiempos de Jonás, era Salmanasar, Asurdán y Tiglat-Pileser. Más adelante también estuvo Asurnirari y por último Salmanaser V. Dentro del imperio asirio, a su vez el imperio de Israel o el reinado de Israel era rey Joás, luego fue Jeroboam II, por último Zacarías, Salum y Peca también. Es en el reinado del norte o en el reino de Israel, siendo Samaria la capital, que el Señor levantó, usted recordará, al profeta Eliseo, sucesor de Elías, y posteriormente, ya por el año 784, Dios levantó a un hombre llamado Jonás, ahí en el reino del norte de Israel, quien Dios lo utilizó para darle un mensaje a Jeroboam y luego enviarlo también a Nínive. Lo que usted ve en la parte baja de este cuadro es el reino del sur. Los reyes de Judá, siendo Amasías y Jotán, y en aquel entonces profeta era Joel, y también el profeta Isaías y Miqueas. Ahora bien, recuerde, este es el escenario en sí mismo geográfico donde se nos narra que Jonás huye de la presencia de Dios, estando obviamente en Israel, va a una ciudad portuaria llamada Jope y se dirige hacia Tarsis, prácticamente en la parte sur de España. Nínive estaba a 800 kilómetros de la región de Israel, mientras que Tarsis se encontraba a una distancia de 3000 kilómetros. Mis queridos hermanos, dentro del imperio asirio,
Diríamos, aquí se encuentran los surgimientos de los tres reinados que hemos hablado al inicio, y los tres imperios. El primero el antiguo imperio asirio, el imperio medio asirio y el nuevo imperio asirio. Ahora, dice la Biblia, de acuerdo, si nos ajustamos nuevamente al texto que hemos leído de Jonás, capítulo número 1, verso número 1 al 3, vino, dice la Biblia, palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás, sí, diciéndole: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque era obviamente una ciudad donde miles se encontraban viviendo, residiendo. Y dice la Biblia, y pregona contra ella. Ahora, Dios es claro con el mensaje que le da a Jonás. No le dice a Jonás: anda así y salva a Nínive, o predícale a Nínive a favor de ella, sino en contra de ella. Es decir, hazle ver su pecado y el juicio que habrá de venir sobre ellos a consecuencia de ese pecado. Y querido hermano, mas sin embargo, dice la Biblia en el versículo número 3, que Jonás, sí, escuchando el mensaje de Dios, que fue sumamente claro, Jonás no pensó en ir a Nínive, sino que pensó alejarse de la presencia de Dios, embarcándose en Jope, una nave, para irse, como lo hemos mencionado, ¿a qué región? A la región de Tarsis. Mi querido hermano, el imperio asirio para aquel entonces, como para que usted se dé una idea, esto es algo similar a los templos que en Asiria se levantaban. Siempre cuando en el imperio asirio se levantaba un templo para sus dioses paganos, cada templo que levantaban era superior a los anteriores, era como una competencia. Dentro del imperio asirio había idolatría. Asur, que lo hemos ya identificado, era el dios, sí, de ellos, el dios también conocido como el dios Sol. Y la diosa era Istar, la diosa de la guerra y de la fecundidad o fertilidad. A esos dioses se les rendía tributo, ¿sí?, en todo el imperio asirio. La gente estaba volcada a la idolatría. El pueblo, la verdad, asirio era un pueblo fiero. De hecho, era conocido de una manera muy sanguinaria, siendo, sí, este imperio un imperio de armas y de imposición brutal. Dicen muchos historiadores que dentro del imperio asirio, cada vez que conquistaban ciudades, a sus enemigos llegaban inclusive hasta desollarlos vivos, es decir, que les arrancaban la piel, siendo este un trofeo, ¿sí?, de conquista para sus opositores cuando estos no se rendían, ¿sí?, en el primer encuentro. Mi amado hermano, Asiria era un imperio nefasto, había causado mucho mal, y nosotros ya lo hemos leído también en textos de referencia, allá también, sí, en la carta de los Reyes. Y santos hermanos, sí, la escritura nos narra que este imperio trajo gran desolación, hambruna y angustia al pueblo de Israel. Cuando Jonás escucha la palabra de Dios diciéndole: anda a Nínive, Jonás no quiere saber nada de ellos. ¿Por qué razón, mi querido hermano? De hecho, la Biblia tiene un texto bíblico que nos anticipa la razón por la cual Jonás no quiso obedecer a Dios en su primera instancia. Acompáñenme a ese texto bíblico y corroboremos. En el capítulo número 4, Jonás, capítulo número 4, en el versículo número 2, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Pero, sí, verso 1 y 2 leo. Pero Jonás se apesadumbró, sí, o se entristeció en extremo y se enojó. Lea conmigo el verso 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal.
Esa, mi amado hermano, fue, diríamos, la razón por la cual Jonás dio la vuelta y se fue en contravía, por así decirlo, sí, a la ordenanza de Dios. Él no quería que Nínive sea perdonada. Si Jonás quería que Nínive sea destruida. Mi amado hermano, si bien es cierto, Dios le envió con un mensaje a Jonás. ¿Cuál era esa? Pregónale contra ella y declárale su maldad. Acompáñeme por favor al verso número 2, en la parte final donde dice: pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Mas sin embargo, cuando Jonás escucha este mensaje, algo en el corazón de Jonás le decía: pero puede haber la posibilidad de que Nínive se arrepienta. Y ante esa posibilidad es mejor no ir y que la maldad de ellos sí haga peso para que Dios las destruya. Mi amado hermano, puede ser que exista en medio de nuestro corazón, porque la Biblia dice que más que cualquier otra cosa es engañoso el corazón del hombre, que a veces deseemos el mal o la ira de Dios a nuestro prójimo. Mi querido hermano, hay quienes de hecho pueden llegar a pensar de que Dios tiene que dar sin juicio sobre cada uno de aquellos que nos han hecho daño. Pero a veces las cosas no salen como uno las desea, sino como Dios las permite. Si bien es cierto, alguien puede hacerte mucho daño, alguien puede pisotearte y puede ofenderte en extremo, no necesariamente porque te hagan mal, si Dios está obligado a pagarles con la misma moneda. Mi amado hermano, si algo el profeta pudo reconocer en esa oración del capítulo 4, verso 2, es que Jehová es clemente, si tarda en airarse, pero grande en misericordia. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, al vernos en apuros por otros, usted le pide a Dios diciéndole: Señor, si elimínalo, Señor, hazle ver tus juicios, destrúyelo, mira cómo me tratan, mira cómo me han dicho, mira cómo me han levantado de pronto un falso, una mentira, Señor, arráncalos de la faz de la tierra? Mi querido hermano, estas palabras muchas veces llegan a nuestro corazón, y más de un cristiano que debe de ser lleno de amor le ha pedido destrucción a Dios para sus enemigos, olvidándose de la regla de oro de todo creyente, donde Jesús nos advierte y nos dice que debemos de bendecir y orar aún por nuestros enemigos. Recuerde que Cristo en la cruz del Calvario, siendo golpeado, siendo crucificado, desde esa cruz nunca profirió palabras de maldición contra sus opresores, sino que más bien les dijo, si le dijo a su Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hay en la Escritura un precioso pasaje que diríamos que nos remarca con mayor énfasis estas palabras. Acompáñeme por favor a la carta o al libro de Amós, en el capítulo número 5. ¿Dónde está Amós? Mire la página de Jonás y ahí lo va a encontrar. Muchos se están yendo de largo, no lo busque tanto. Está muy cerca. Antes de Jonás está Abdías, y de luego seguidamente hacia atrás está la carta de Amós. Jonás, vaya para atrás, está Abdías, y a continuación le sigue Amós. ¿Lo encontró? En el capítulo número 5, Amós capítulo número 5, ¿ya lo tiene? Versículo número 18. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Ya lo encontró? Amós capítulo 5, verso 18. Voy a leer hasta el verso 20. Hay de dolor, angustia, de los que desean el día de Jehová. Cuando se refiere a eso, se refiere a los que desean el advenimiento de Dios para juicio. Hay quienes están pidiendo: Señor, ¿cuándo vienes a ejecutar tus juicios? Tranquilo, que eso no nos compete a nosotros, eso es competencia de Dios.
Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Qué dice el Señor? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Mi amado hermano, este texto de alguna manera nos confronta, sí, a no desear, sí, que Dios dé el pago a nuestros enemigos, aun cuando la verdad ellos merecieran el castigo. Mi querido hermano, si algo Dios sabe hacer es darle a cada uno según su obra, pero esa circunstancia no nos obliga a nosotros a que la andemos anhelando o pidiendo para nuestro prójimo. Dios lo que quiere de nosotros para el mundo entero es que su misericordia, su amor y su piedad se manifieste a todo ser viviente. Amén. Porque los hijos de Dios son hijos de amor y no de guerra. Son hijos de paz, hijos que proclaman a su prójimo bendición y no maldición. Amén. Ahora, yo sé que esto es duro en la práctica. Mi amado hermano, los asirios, como le he mencionado, sí, recuerden, Nínive era la capital de Asiria. Asiria, tal cual como se lo ha manifestado históricamente, gobernó en el mundo aún hasta 150 años después de la muerte de Jonás. Nínive era una avanzada y hermosa ciudad. Sus reyes eran considerados dioses como propiedades divinas. Los ninivitas eran conocidos por su crueldad y brutalidad. Sí, veamos por favor el libro de Nahum, capítulo número 3. ¿Dónde está Nahum? Sí, más adelante de Jonás. Unas cuantas páginas más. Viene Jonás, Miqueas y ahí viene Nahum. Para que no se pierdan mucho. ¿Lo tiene? Libro de Nahum, capítulo número 3. Mire cómo eran los ninivitas. Dios les envió después otro profeta, pero ya no para un mensaje de reconciliación o de perdón, sino ya de una sentencia de destrucción. ¿Ya lo encontró? Nahum, capítulo número 3. Mire cómo la califica Dios a esta ciudad. Recuerde lo que dice el verso 13. Este tiene ahí una especie de prefacio que dice: destrucción total ¿de quién? De Nínive. Verso 1 del capítulo 3. ¡Ay de ti! Mire cómo la caracteriza el Señor, cómo la califica. Ciudad, ¿qué dice? Ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte de qué cosa, del pillaje, del robo, chasquido del látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Dice ahí, verso 3, jinete enhiesto, eso significa levantado, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres, al final, ¿qué pasará? Tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, y eso se refería a la diosa Istar. Recuerda esta diosa, mi querido hermano, sí, que hemos también displayado en la gráfica. Versículo número 4. A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra, ¿en qué cosa? ¿A qué se dedicaban también los ninivitas? A la hechicería, la brujería, el ocultismo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones
y a los pueblos con sus hechizos. Hasta ahí quiero llegar. Mi querido hermano, retomemos por favor, el libro de Jonás. Eran pues, recuerde, adoradores de demonios, de la maldad, de lo infame y de lo inmoral. Y como lo hemos mencionado también en esta gráfica, donde se ve que están despellejando a dos prisioneros, acostumbraban a arrancarle los ojos a sus prisioneros y les satisfacía arrancarles la piel y también quemarlos vivos. Mi amado hermano, esa era la condición del pueblo asirio cuando Dios le dice a Jonás: anda y pregona en Nínive su maldad, porque ha subido delante de mí. Diríamos en la carne que era aceptable la posición de Jonás, pero en la carne, hablando de la carne, hablo en la lógica o en la razón. Pero Dios no se maneja ni con la lógica ni con la razón. Mi querido hermano, Dios le dice a este hombre: anda, y dice el verso 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia ¿de quién? De Jehová. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió, dice la escritura, ¿dónde? A una ciudad llamada Jope. Recuerden, 3.000 kilómetros de distancia se iba a ir Jonás. Versículo número 3. Y pagando, dice más adelante, su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién, mi amado hermano? Lejos de la presencia de Jehová. Hablamos un texto que lo vimos la semana anterior. Salmos capítulo número 139. Veamos esta referencia. Salmos capítulo número 139. ¿Lo tiene? Verso 7. Dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere, ¿hacia dónde? Si subiere, dice ahí, a los cielos, allí dice la escritura, estás tú. Ahora, recuerde, Jonás se va a Tarsis, diríamos así, se va al camino opuesto o en contravía, como lo mencioné, de la ordenanza de Dios. Él pensó, mi amado hermano, que yéndose lo más lejos posible, Dios lo dejaría tranquilo, o Dios de pronto se proveería de algún otro profeta para poder llevar el mensaje a Nínive. Mi amado hermano, aquí hay algo especial con Jonás. Jonás, si bien es cierto, era el profeta de Dios, Jonás no era el único. Bien él pudo, Dios, hablando de Dios, bien pudo Dios proveerse de cualquier otro personaje para llevar el mensaje para Nínive. Pero Dios quería tratar con el corazón de Jonás. Dios quería enseñarle a Jonás que tenga misericordia, así como Dios era misericordioso. Mi amado hermano, a veces Dios nos permite pasar situaciones totalmente difíciles, totalmente opuestas a las que nosotros quisiéramos recibir. Pero Dios nos permite no porque nos quiere ver sufrir, sino porque Dios quiere amoldar este corazón a un corazón de carne para que éste sea sensible a la voz de Dios y sensible al dolor también de los demás. A veces es necesario pasar la prueba, pasar la dificultad para que otro, mi amado hermano, que pase nuestras mismas, diríamos, circunstancias, usted le pueda dar de una manera más eficaz y con la vivencia o la experiencia que Dios le haya hecho pasar, darle un consejo sabio y pertinente de qué es lo que se debe de hacer. Mucha gente a veces no entiende por qué pasan cosas de pronto difíciles y no sabe que Dios podrá utilizar su vivencia 1 año después, 2 años después, 10 años después para darle el consejo a otro que está pasando lo mismo que usted pasó.
Mi amado hermano, la Biblia pues nos narra en el Salmo 139, versículo número 7, que si no se puede huir de la presencia del Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice el verso número 8, léalo conmigo por favor. He ahí, dice, allí estás tú. Si tomare las alas, dice ahí, diríamos en lenguaje actual, si tomara un avión, sí, y dice del alba, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá o me cogerá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, es decir, si yo dijere, me voy a esconder en una esquina, sí, me voy a esconder de pronto en el último cuarto y apago la luz, ahí donde nadie me ve, igual que hace el Señor, mi amado hermano. ¿Qué dice la Biblia? Versículo número 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. No hay lugar, mi querido hermano, donde el hombre se pueda esconder, donde el hombre pueda evitar el cumplir el propósito, sí, el propósito de Dios. Jonás se va a una región llamada Jope, y desde ahí puede, sin ver, de pronto había muchas embarcaciones. Esto es algo importante. Sí, en Jope era una ciudad portuaria, pero Jonás elige, diríamos, el lugar más lejano, sí, a donde se pueda ir de ese lugar. Mi amado hermano, de pronto este hombre, viendo la embarcación, pregunta y dice, bueno, de todas estas naves, ¿cuál es la que se va más lejos? Y alguien le debió haber dicho, si esa sale para Tarsis, dijo, esa quiero yo, la que es más lejana. Mi amado, el huir no te arregla los problemas. El alejarte de los problemas no significa que los problemas se vayan. Mucha gente piensa en huir, dejar el hogar abandonado, porque ya no sabe cómo lidiar con sus hijos, porque ya no sabe cómo lidiar con el marido, o cómo lidiar simplemente con la pobreza o la miseria, o lo tienen, diríamos, lleno, sin las angustias dentro de la casa. Yo he escuchado a más de una mujer quejarse, y a más de una hermana decir, hermano, ya no aguanto, quisiera coger mis cosas y largarme de la casa. Quiero arrojar la toalla. Y querido hermano, esa no es la solución, sí, que un creyente debe de tomar como vía de escape. Sí, los problemas no se los, diríamos así, no se les huye, los problemas se los confronta y se los vence en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Jonás quiso huir. Mi querido hermano, y Jonás, sí, se metió en un barco. Recuerden, versículo número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y pagando su pasaje, dice ahí, entró en ella para irse con ellos. ¿Con quiénes? Con los que habrían, sí, de manejar la nave, la embarcación, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y este hombre, llamado hermano, se embarcó. Ahora, aquí hay una lección, sí, de aplicación también para nosotros. Sí, tenemos como un título ahí, lecciones de la huida de Jonás. Primer punto, siempre que huimos de la presencia de Dios, ojo, corremos en la dirección equivocada. Este es un primer punto, así que es válido resaltar. Cada vez que el Señor nos dice que debemos de hacer algo y nosotros por capricho, por desobediencia, por rebeldía no lo hacemos, recuerde esto, corremos en la dirección equivocada. Ahora, yo no necesito huir a otro lugar para decir yo estoy alejándome de Dios. El simple hecho de no hacer nada
también, mi amado hermano, es un sinónimo de huir de Dios. Mucha gente de pronto está ahí, pero está simplemente, diríamos, sí, apático a las cosas de Dios. Podemos estar de pronto en el mismo lugar, pero la indiferencia al llamado, la indiferencia al continuo hablar de Dios a nuestras vidas, también puede provocar una reacción similar a la que se le provocó en la vida de Jonás cuando escapó a Tarsis. Mi amado hermano, yo no necesito ir al terminal terrestre, subirme en un carro o agarrarme el vehículo, arrancar e irme para decir estoy huyendo. No, mi amado hermano. Usted bien puede estar aún dentro del hogar huyendo a la dirección del Espíritu Santo. Mi amado hermano, y cada vez que lo hacemos de esa manera, recuerde, vamos en la dirección equivocada. Mi querido hermano, dentro de esta lección podríamos pues entonces resaltar, ¿sí?, que corremos en la dirección equivocada. ¿A cuántas personas se hace una pregunta? Dice, no defraudamos con nuestras decisiones. Cada vez, por ejemplo, que Dios te está llamando y tú no haces nada, no solamente que te afectas tú, también afectas tu entorno. Y los primeritos, diríamos, en la lista que comienzan a ver, ¿sí?, en este caso comienzan a sentir, a ver, a palpar, ¿sí?, las angustias y los problemas por nuestra falta de decisión o de determinación a obedecer, son nuestros hijos. Son los nuestros, los que viven en nuestra casa. Cada vez que Dios nos dice, haz o anda para allá, y tú te quedas, o tú simplemente estás en tu propio ritmo de vida, mi amado hermano, son tus hijos los que tú dices que amas tanto, los primeros que ven las nefastas consecuencias de nuestra desobediencia. Amén. Son ellos, mi amado hermano, porque ellos sí son los que están pendientes de nuestra forma de vivir. Ellos, mi amado hermano, hacen todo lo que nosotros hacemos. Cuando tú lees la Biblia, ellos buscarán la Biblia. Cuando tú oras, ellos orarán. Cuando tú vienes a la iglesia, son ellos los que te recuerdan y te dicen, papá, mamá, hoy si toca día de iglesia, sí, y quiero ir a la escuela. Ellos, mi amado hermano, son tus recordatorios. Mi querido hermano, pero cuando tú caminas en sentido contrario, sí, ellos también lo hacen contigo. Recuerda las palabras de Jesús. Un ciego, no solamente que él se pierde, sino que también él es guía de otros ciegos, y todos caerán en el hoyo. Mi amado hermano, con una segunda aplicación, cuando huimos, obviamente, de la presencia de Dios para desobedecer a Dios, siempre pagaremos un precio más alto de lo que habíamos pensado. Recuerda, Dios le enviaba ¿a dónde? A Jonás, a Nínive. Si algo, mi amado hermano, Cristo enseñó a sus discípulos, que cuando uno se dispone a hacer la obra de Dios, no llevemos alforja, no llevemos bolsa, es decir, no llevemos nada, si con que nosotros podamos depender para hacer la obra de Dios. Él se encarga de proveernos. Pero cuando corremos en sentido contrario, pagamos un precio más alto de lo que, mi amado hermano, usted y yo pensábamos. Y es cierto, cada vez que nos alejamos de Dios, mi amado hermano, le abrimos una puerta al diablo para que éste nos destruya, para que comiencen los problemas, y después, mi amado hermano, no hay valor que usted pueda pagar para que su hogar o su propia vida se restaure. Hay gente que experimenta lo más bajo luego de haber conocido a Dios, y desde lo más bajo, mi amado hermano, abre sus ojos y se da cuenta de que se encuentra como el hijo pródigo, comiendo entre los cerdos, y no tiene, mi amado hermano, ya la dignidad o el valor que Dios un día le dio gratuitamente. Mis santos hermanos, cada vez que caminamos por vía contraria a la voluntad de Dios, nuestra vida sí se denigra, y hay precios, mi amado hermano, que a la verdad no quisiéramos sí que pagar por la desobediencia. La Biblia también, mi querido hermano, nos advierte que cuando huimos de la presencia de Dios, Satanás está más que dispuesto para pagar nuestro boleto.
Pero si nos arrepentimos, el boleto de regreso ya está pagado. Amén. Mi querido hermano, recuerda que adelanto un poco en la historia. Cuando Jonás reacciona y recapacita, Dios se encarga de llevarlo gratis otra vez a la orilla cerca de Nínive. Amén. Mientras que cuando quiso irse de la presencia de Dios, tuvo que meter la mano al bolsillo y pagar de su propio dinero. Mi amado hermano, por último, el pecado, hablando de aquel que va de huida, el pecado te llevará más lejos de lo que quieras ir. El pecado te mantendrá lejos más tiempo del que pensabas estar. El pecado te costará mucho más de lo que pensabas pagar. Mi querido hermano, Jonás se alista y se sube en la embarcación. Verso número 4. Pero Jehová hizo levantar, y aquí está la providencia de Dios, hizo levantar un gran viento. ¿En dónde, mi amado hermano? En el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mi amado hermano, todo es que el hombre comienza a hacer lo contrario. Si tú estás en los propósitos de Dios, Dios va a hacer todo lo que está a su alcance para que vuelvas y hagas su voluntad. Ahora, aquí hay un asunto, mi amado hermano, muy importante. No necesariamente Dios agita el mar cuando huimos. En el caso de Jonás fue una excepción. Amén. Hay situaciones en nuestra vida donde uno sabe que va en dirección opuesta, pero Dios no agita el mar. Y eso es, diría yo, más peligroso todavía. Porque cuando el mar se levanta de un momento a otro, mi querido hermano, puede ser que se levante ni siquiera para que retornemos, sino para destruirnos. Mi querido hermano, y de hecho quisiera que me acompañe a la escritura, cuando un hombre de Dios, sin darse cuenta, comenzó a hacer lo opuesto a la voluntad de Dios, Dios no agitó el mar. Dios dejó que la embarcación de él siguiera su propio curso, pero Dios en todo, diríamos así, el curso de su vida le salió al encuentro, mi querido hermano, y de una manera inesperada vino un mal tras otro, sí, una tempestad sobre otra. Quisiera en esta hora, mi querido hermano, que me acompañara a la escritura. Vayamos al libro de Samuel. Libro de Samuel, segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel. ¿Tienen? Capítulo número 11. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. ¿Lo encontró? Veamos, sí, acerca de este personaje muy conocido en la Biblia, el rey David. Versículo 1 nos dice el Señor: aconteció, sí, póngale asunto a estos detalles. En el año, dice, o al año siguiente, en el tiempo, ojo, en el tiempo que salen los reyes. ¿A dónde salían los reyes? ¿Sí? A la guerra. Recuerden, la Biblia nos enseña que todo tiene su
su tiempo. Había tiempos de paz, pero también en las naciones, diríamos, aledañas, había tiempos de guerra. Versículo 1, que David envió a Joab, él era su general, y con él a sus siervos, y aún, ¿a quién más envió? A todo Israel. Y destruyeron, obviamente, ¿quiénes? Joab y todo el ejército. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, una ciudad. Pero David, ¿qué hizo por su parte, mi amado hermano? Pero David, mire, él envió a la guerra, fue capitán araña, los dejó bien embarcados, pero él se quedó. Amén. Diría cualquiera, no fue, sí, juntamente con los suyos para pelear. Se quedó, diría cualquiera, hizo lo opuesto, sí, a lo que él ordenaba. Verso número 1 en la parte final, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo número 2. Ya en Jerusalén, dice ahí, sucedió un día al caer la tarde, sí, porque estaba bien dormido, al caer la tarde que se levantó David, dice ahí, de su lecho. Mire, ¿a qué hora por lo general usted se levanta? En la mañana, sobre todo si hay trabajo. Pero este hombre, sí, en un momento de su vida le dio ociosidad, le dio pereza, ya no quiso pelear, se quedó en su casa real y envió a todos los demás, sí, para que hagan, sí, lo que a él también le competía hacer, luchar. Versículo 2 dice, al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy, dice ahí, muy hermosa. Verso número 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer, ¿cómo se llamaba? Betsabé, hija de Elián. Sí, es su padre, pero también le dijeron, mujer de Urías Eteo. Es decir, esa mujer, sí, es casada. Usted conoce la historia y si no la conoce la terminará de leer en su casa. Mi querido hermano, usted conoce que en esa transición David, mi querido hermano, manda a llamar a la mujer, se acuesta con ella y posteriormente, sí, queda embarazada de Betsabé. Mi amado hermano, de ahí en adelante la vida de David fue atroz. Ahora, algo curioso es que durante este proceso Dios no hizo nada, mi querido hermano. Dios dejó que David siga su curso. Dios de alguna manera no puso una piedra como para que si él reaccionara. No levantó una tempestad como lo hizo de pronto con otros patriarcas que quisieron ir en contravía, es decir, al lado opuesto de la dirección de Dios. Usted no me dejará mentir. Aquí hemos estudiado el libro del Génesis acerca del patriarca Abraham. Usted recuerda cómo en una oportunidad Abraham hizo pasar a su mujer como que si fuera su hermana. Y el egipcio la tomó, mi amado hermano. Aún también un rey, aparte del egipcio, también la tomó. Y aún ya casi como en la cama, Dios tuvo que levantar una tempestad, levantar un sueño, mandaron un castigo para reaccionar y que dejaran a la mujer de Abraham, es decir, a Sara, para que vuelva donde su marido. Mi amado hermano, Dios en su misericordia puede levantar tempestades para que el hombre reaccione. Pero también Dios puede quedarse mudo, en silencio, sin hacer nada, para ver hasta dónde, como suelen decir, hasta dónde nos lleva el río. El problema es que el río nos puede llevar tan hondo, nos puede llevar tan profundo, nos puede meter, mi amado hermano, en lugares donde a veces no hay cómo retornar. Y a veces el hombre es tan terco que quiere ir por esa vía y sabe que está mal, y es, diríamos, un cristiano consciente de que está viviendo desobedientemente. Mucha gente reconoce
y dice, hermano, yo sé que estoy mal. Mucha gente, mi amado hermano, es consciente diciendo, pastor, yo sé cómo estoy en este momento, pero no tengo el valor de regresar. Hay otros que de pronto son más duros y dicen, pero no quiero regresar. Y está esperando, mi amado hermano, una chispa de misericordia al último tiempo de su vida para ahí, decir, Señor, perdóname, y ya, y me fui de esta tierra. Mi amado hermano, ¿por qué esperar puntos en nuestra vida? Sí, de desastre, como para poder decir, Señor, ahora sí, vuelvo a tus caminos. Vuelvo y repito, y mira que hemos dado una ilustración con una diapositiva anterior. El pecado, cuando nos alejamos de Dios, no solamente te golpea a ti, golpeará también a todos los que están contigo. Mi amado hermano, en esta embarcación, no solamente Jonás está en peligro, todos los que van junto a Jonás también están en peligro. Mi querido hermano, acompáñame a la Escritura. Volvamos al libro de Jonás. Capítulo 1, verso número 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verso 5, léalo por favor. Sorprendente, por cierto. Verso 5. Los marineros, con la tempestad, ¿qué hicieron? Reaccionaron en su humanidad, tuvieron miedo. Mi amado hermano, a veces parece mentira. La gente de afuera es más sensible a los que pudieran, aún conociendo a Dios, no temerle. Aún los de afuera, cuando de pronto hay un temblor, se acuerdan que existe Dios. Se presinan, salen a la calle, se arrodillan y dicen, Señor, perdónanos. Pero pueden haber creyentes que conocen de Dios, les pasa situaciones, mi amado hermano, caóticas, y ni aún así reaccionan y se dignan siquiera de levantar su mirada al cielo y acordarse que un día conocieron a un Dios de misericordia. Mi amado hermano, ¿hasta dónde puede llegar la insensibilidad cuando vamos por caminos opuestos a los que Dios ha establecido en nuestra vida? Los marineros dice que tuvieron miedo, siendo hombres de mar, por cierto, tuvieron miedo y comenzaron a clamar, cada uno ¿a quién? A su Dios. Hacían lo que ellos obviamente estaban acostumbrados a hacer, sea por rutina, por tradición. Comenzaron a clamar cada uno a Dios. Versículo número 5. Y echaron, dice la Biblia, al mar los enseres o los aparejos de la nave que había en la nave para descargarla de ellos. ¿Qué es lo que intentaban hacer? Si de alguna manera alivianar el peso de la nave para que la nave estuviera a flote. Pero oh, sorpresa, en medio de la tempestad, miren, y ahí yo podría decir hasta dónde llega la insensibilidad de un corazón que va por la vía contraria a Dios. Jonás estaba bien. ¿No? ¿Qué estaba? Dice la Biblia, escondido. Bien dormido. Mi amado, ¿cómo usted puede dormir? O diríamos, ¿cómo usted puede estar, desentonado de las cosas de Dios cuando a su alrededor todo va mal? ¿No te has fijado que cuando te alejas de Dios, ojo, esto cuando Dios lo permite, las cosas comienzan a cambiar? La paz que antes tenía comienza a deteriorarse. Mi amado, yo le podría decir, si a ojo de buen cubero, si Dios permite tempestad, gloria a Dios por su misericordia, por la tempestad. Porque si la tempestad sirve para hacerte reaccionar, bienvenida a la tempestad. Amén. Decía Pablo en su segunda carta
cartas y esta carta las escribo para contristarlos, pues bienvenida sea la tristeza, porque la tristeza que es según Dios nos conduce al arrepentimiento. Bienvenido. Si de pronto cuando estás alejándote de Dios se te muere alguien, bienvenida a la muerte, porque te moverá el piso y hará volverte otra vez a tu Dios. Pero aquí viene lo caótico y lo preocupante. Cuando no hay tempestad y sigues caminando en vía contraria, entonces, ¿qué hacer? Porque recuerda, Dios puede levantar una tempestad, pero Dios también puede privarte de esa tempestad. Y eso es lo más peligroso, mi querido hermano. Porque ahí es donde muchos cristianos se confían y dicen: mire, hermano, yo no necesito ir tanto a la iglesia, no necesito tanto leer la Biblia ni andar doblando las rodillas. Mire, todo va bien. Nada ha cambiado. Aún otros se engañan y dicen: mira, dejé de ir, me dediqué más al trabajo y hasta ya me subieron el sueldo. Comencé a dedicarme un poquito más en lo mío. Mira, ahora ya me he visto diferente. Y muchos piensan que porque su vida tiene ciertas mejoras, pero ojo, va vía contraria. Y como no ha habido nada negativo en la vía contraria, piensan de que Dios, si Dios está con ellos. Mi amado hermano, y ahí bien diría yo, las apariencias engañan. Mi amado hermano, no necesariamente tu prosperidad está ligado a que tú vayas en la dirección correcta. En el mundo, de hecho, gente que no sabe de Dios prospera y prospera en gran manera. Pero no significa que su prosperidad vaya al unísono con la búsqueda o lo que Dios desea para ellos. Y hay creyentes que se confían de esto y dicen: hermano, hoy estoy mejor que nunca, pero es cuando más apartado y más distanciado está de Dios. Y están engañados. Qué bueno, mi amado hermano, que en el caso de Jonás Dios levantó la tempestad. Lo preocupante hubiera sido que Dios no hubiera movido un solo dedo y Jonás de seguro hubiera llegado a Tarsis y hubiera sido, sí, otro viviente, digo yo, u otro morador de España. Y ahí se hubiera quedado. Pero Dios quería trabajar ¿con quién? Con Jonás. Yo no sé si en tu vida hay tempestad o no hay tempestad, pero si tú vas en el sentido equivocado, mi amado hermano, preocúpate si no hay una tempestad. Porque Dios también, así como llama, también Dios desecha. Así como Dios usa grandemente a los que quiere usar, Dios también a los que por rebeldía no quieren saber nada de sus caminos, Dios también se olvida de ellos y los reserva para el día del juicio. Amén. Recuerda que esto no es ni del que quiere ni del que tiene, sino del Señor que llega a tener misericordia. Mi amado hermano, la Biblia nos dice en el verso 5, en su segunda parte: pero Jonás había bajado. Mire, no solamente que estaba de turista, sino que se había desobligado tanto, se había metido en la parte baja y ahí a dormir, a soñar. Versículo número 5. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había, y me encanta el término que dice ahí, no dice que se había bajado a dormir, se había, dice ahí, echado. ¿Quiénes se echan? Los animales. Mire que en la Biblia no hay nada al azar. La mente de este hombre se había desentonado de la parte espiritual, que prácticamente con ese calificativo, mi amado hermano, sí, lo compara a Dios como con una bestia. Porque ahora ya no lo movía el Espíritu de Dios, sino que una razón lógica humana o animal lo conducía. Mi querido hermano se había echado a dormir, diga porque era como un perro, ahí a pierna suelta. Mientras en casa tus hijos se están perdiendo, ahí echado a dormir porque ya no oran. Amén.
diría cualquiera, derramado ahí en una silla, haciendo cualquier cosa menos lo que Dios le llamó a hacer. Amén. En un trabajo te dicen, haga esto, y no te dicen cuántas horas. Oye, usted termine sin importar la hora. Y ahí usted va, se sienta, ¿verdad? Y le da, y le da, y le da. Puede caerle la noche, se puede amanecer, pero usted sabe que como el patrón le dijo que tiene que hacerlo sin importar el tiempo. ¿Verdad que así es? Así suele pasar. Pero cuando Dios te dice, haz esto, rapidito, porque tengo que ir, y ya está, ay, me fue. Hermano, le salió un chueco, ay, después lo arreglo. ¿Por qué? Porque Dios no mete la mano en el bolsillo y te gira un cheque y te dice gracias por el servicio. ¿Qué tan visceral de pronto podríamos llegar a ser para Dios? Y nos olvidamos que si tú generas algo en tu hogar es porque a Dios le ha placido darte vida y salud para que puedas responder eficientemente aún en el área laboral donde tú estás. Todo proviene de Él, mi amado hermano. Todo proviene de Él. La Escritura nos dice en el versículo número 6, y el patrón de la nave, hablando del dueño, se le acercó, mire, el no espiritual, por así decirlo, aquel que nada sabía de la condición de este hombre, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿A usted no le reclaman así en casa? Mamita, ¿por qué ya no lees la Biblia? Mami, ¿por qué ya no vamos a la iglesia? El inconverso le dice, oye, y hoy día me toca culto, ¿qué haces aquí? El inconverso, amén, es como una cachetada con guante blanco, ¿verdad? Y tú dices, no, lo que pasa es que... Y ahí le mete cualquier excusa. Una pregunta por ella. Pastor, hay una similitud en el Nuevo Testamento con la barca y los discípulos de Jesús, ¿verdad? Claro. Bueno, pero en el caso de la barca con Jesús y la tempestad, todos estaban en la ruta correcta. Diríamos, iban en una vía aprobada por Dios, porque también diríamos, es necesario que aún haciendo la voluntad de Dios también haya tempestades. El problema es que las tempestades, sí, pueden venir a consecuencia, sí, de nuestra desobediencia. Esas tempestades son las que nos deberían de poner a nosotros, como solemos decir, las barbas en remojo. Ahora, que venga mal haciendo el bien, bienvenido sea el mal, porque será para edificarme, para forjar en mí valor, carácter, dominio. Pero si la tempestad viene en desobediencia, ¡ay de mí! Porque puedo hallar la muerte. ¿Y quién me rescatará de la muerte? Mi amado hermano, a Jonás le dice un inconverso, ¡hey! ¿Qué tienes, dormilón? Despierta que nos hundimos. Verso número 6. ¿Qué tienes, dormilón? ¡Levántate! ¿Y qué más le dice? Mijito, usted cuando buscaba de Dios, oiga, viva bien. Y ahora, ¿qué pasó? Mire que estamos mal otra vez. El inconverso, el marido inconverso te lo dice. La esposa inconversa te lo dice. Tu compañero que un día te vio con la Biblia te lo reclama y te lo restregue en la cara. Y tú dices, sí, lo que pasa es que sí hago, sí oro, pero más poquito nomás. Sí, es que estoy ocupadito, pero cuando ya me desocupe, ahí voy a buscar de Dios. Mi amado hermano, tú naciste en Dios para ser su hijo por siempre. Tus hijos son tus hijos por siempre, ¿verdad que sí? Ellos no dejan de ser hijos porque ya cumplen 18 años. Así sean ancianos y si tú tienes vida, ellos siempre serán tus hijos. Y yo te aseguro que tú siempre velarás y estarás preocupado por ellos. Así ya no tengas la responsabilidad, pero porque son de tu sangre y de tu carne, tú sentirás la misma fuerza e intensidad de querer apoyarlos siempre. Así fracasen. ¿Verdad? Y nosotros
Siempre seremos hijos de Dios, mi querido hermano. Siempre seremos o siempre estaremos en la mira de Dios, pero lo estaremos con el propósito de serle siempre fiel, porque así como Él siempre nos considera sus hijos, nosotros también siempre deberemos de considerarlo a Él como Padre, como Señor y como Dios de nuestra vida. Amén. Mi amado hermano, el patrón de la nave le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá él, porque ya todos habían clamado a su Dios, y la tempestad seguía. La tempestad no había menguado. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no moriremos o no pereceremos. Veamos cómo reacciona este varón. Verso número 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid. Ellos hicieron algo que humanamente, diríamos en su tradición, ¿sí?, les funcionaba. Dijeron: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ahora, esto me encanta a mí, hermano, porque los inconversos, los naturales, los no espirituales, estaban más apercibidos que Jonás. Cosa seria. Ellos estaban más apercibidos de las cosas de Dios que el propio Jonás. Y eso, mi amado hermano, es lo que a veces nos entorpece cuando vamos por una vía equivocada. Cuando queremos hacer lo que nos da la gana, aún lo poco que teníamos, sí, en la vía de Dios, lo perdemos. Por eso es que la palabra dice que aquel que le ha sido dado, se le dará más. Y aquel que se le quita, mi amado hermano, prácticamente se lo dejará sin nada. Cuando uno desobedece a Dios, aún lo poco que tenemos, Dios nos los quita y nos embrutece, nos atontece. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir que su gloria se siga manifestando en un vaso sucio, en un vaso que no quiere hacer lo que su alfarero quiere hacer en él. ¿No te parece que sería absurdo que Dios te siga dando discernimiento, que te siga dando don espiritual, que te siga llenando del poder de su Santo Espíritu, y tú cada vez que el Señor te llena, en vez de hacer lo que Dios te demanda, haces todo lo contrario? ¿Para qué sirve un carro si su dueño le pone gasolina? ¿Para qué sirve? Para que ruede, para que arranque. Ahora, si tú le pones la gasolina a tu carro y tu carro saca una pancarta y le da huelga y le dice: no, hoy no quiero salir, hoy no quiero salir, pregunto, ¿le seguirías poniendo gasolina? No. Puedes hacer dos cosas: cambiar de carro, o simplemente no ponerle gasolina. Dios puede hacer lo mismo. Dios deja de dar sus misericordias, sus dones, todo lo espiritual que Él puede poner en nosotros, o puede cambiarte por otro que quiera ser fiel. Mira que Dios hizo lo mismo con Israel. Lo desechó para insertarte a ti, para insertarme a mí, que rama que no pertenecía al olivo, con su poder me insertó para formar parte de ese olivo. Pero con su mismo poder también puede desarraigarme y poner a otro en mi lugar. Por eso es que Dios dice que habrán postreros que van a ser primeros. Habrá gente, mi amado hermano, sí, que vendrá con más hambre y será más agradecida de Dios que tú, y hará una labor mucho más excelente que ti. ¿Y tú qué te crees imprescindible? Ay, si la obra rueda es por mí, con mi apoyo, con mi presencia. No, no es así, mi amado hermano. No es así. Puede ser muy importante las cosas de Dios, pero si vamos en un sentido contrario, Dios puede sacar eso, mi amado hermano, que está haciendo obstáculo, y poner a otro para que rinda mejor que tú, mejor que yo. Mi amado, dice la Escritura
que ellos echaron suerte para poder saber a causa de quién. Ellos sabían que este problema, sí, que esta tempestad, que esta desgracia no era otra cosa más que castigo de Dios. Amén. Tú has podido determinar lo mismo. Y echaron suertes. Y miren, y con su mecanismo, con su forma. ¿Sí? Dice la Biblia que la suerte, bendita suerte, ¿en dónde cayó? Para mí fue la mala suerte. Porque cuando sale de suerte la gente, ¡ay, me saqué el premio! No. A veces puede pasar lo contrario. Y la suerte cayó sobre quién? La suerte, dice ahí, cayó sobre Jonás. Mi amado, ¿qué sucederá luego de que la suerte haya caído sobre Jonás? De esto lo sabremos el próximo día domingo con la ayuda del Espíritu Santo. Mi amado, no permitas que el mundo te dirija y que el mundo te encuentre culpable. Mejor arrepiéntete a tiempo, porque, mi amado hermano, si lo haces así, el Señor también en su misericordia podrá restaurar tu vida. Amén. No, sí, no te desapercibas, sí, de tu entorno ni de los tuyos. Dios te necesita en su obra. Haz su voluntad y Él te levantará cuando fuere tiempo. Amén. Que Dios añada mucha bendición a su palabra.